Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver otro de los kits que ofrece Modelex de la Segunda Guerra Mundial, el Banhem 349 Natter y el Fieslar 103R Reichenberg. Disculpen mi alemán, no es muy bueno. Así es, este kit incluye dos maquetas de estos que no son aviones convencionales. El Reichenberg es una bomba volante tripulada, o sea, es como un misil B-1 pilotado básicamente. Y el Natter era un caza interceptor experimental de lanzamiento vertical que era como descartable, ya que luego de disparar sus cohetes, el piloto se eyectaba y bueno, esto no tenía un tren de aterrizaje. Ambos son proyectos desesperados del final de la guerra, ¿no? Se nota por cómo funcionan. Y en las instrucciones podemos ver que es un armado muy simple, son pocas piezas y estos esquemas son solo camuflaje. No hay ningún logo, ningún emblema alemán, por lo que no hay calcomanías, aunque la caja dice que sí. Yo creo que deberían sacar eso porque dice que incluye calcos, pero este kit no incluye ninguna calco. Las piezas se ven lindas, prolijas, son bastante simples, ¿no? Todo es matricería Heller, como todo lo que saca Modelex. Vamos a iniciar pintando los interiores y armando ambos carritos, ya que recuerden, estos no tienen tren de aterrizaje. Para el Natter tienen que conectar el ala desde adentro, hay unos topes, antes de unir ambas mitades del fuselaje. Después ya podemos agregar los estabilizadores, la pieza de plástico transparente y ya casi estamos. Con el Reichenberg las alas ya están unidas a la parte de abajo del fuselaje, así que es un poco más simple el proceso. Unimos esto y colocamos también la pieza de plástico transparente y acá ya estamos listos. Es un armado muy simple, así que vamos a empezar con la pintura. Ya que no hay calcomanías, yo veo esto como libertad absoluta para hacer cualquier esquema que querramos. Luego de buscar un rato encontré algunos que me gustaron. Vamos a empezar con el Natter para pintar de forma individual cada uno de los cohetes que van en la punta. Como son muy chicos, terminé usando un palillo, un escarbadientes. Usé dos tonos de gris distintos y para las manchas un verde muy oscuro, una gama de colores muy similar al que usamos en el Jugo 188 de Italeri que hicimos hace poco. Este esquema sí tiene las insignias alemanas, así que bueno, usando los sobrantes de otros kits pude agregar todos los necesarios. Y para el Reichenberg estaba haciendo este esquema que es una combinación de dos distintos que encontré en internet, pero la verdad que no me convencía, así que lo despinté, inicié desde cero y me encontré con este diseño que usa gris y negro. Ya les voy a mostrar después por qué elegí este esquema. Y le puse unas calcos que la verdad que le quedan un poco grandes, estas de las alas. Pero bueno, son las más chicas que tenía. Y luego de barnizar ambos y pintar los carritos, por supuesto, ya están listos. Para que se den una idea del tamaño, el Natter tiene 5,5 centímetros por 8 de largo. Y el Reichenberg tiene 8,5 de ancho por 11 de largo. Vamos a comparar con otros aviones, igual creo que se entiende que son kits pequeños. Por eso es que el valor de venta y el tamaño de la caja es el mismo que los demás aviones caza que ofrece esta marca, ¿no? Como el Spitfire o el Bf-109. Está buena esta idea de que, bueno, como son kits más pequeños, incluir dos en una misma caja. Y sí, son los kits más pequeños en mi colección actualmente. Respecto a la pintura del Reichenberg, decidí ir por este color para poder agruparlo en mi colección cerca de los cazas nocturnos. Ya sé que es una bomba tripulada que no pasó de fase de pruebas, pero me simpatizó sumarlo al grupo. Me gustaría sumar algún caza nocturno más pequeño, como un Bf-109, ¿no? Creo que se vería muy bien en color negro mate y completaría el grupo. Este kit es bueno, ¿no? O sea, todos los kits que ofrece Modelex de la Segunda Guerra Mundial, que son 8 en total, son recomendables, son opciones muy baratas, ideales para un iniciante que quiere hacer su primer intento y no quiere gastar mucho, son de buena calidad. Pero tengo que admitir que de todos, de estos 8 kits, este se siente como el más débil. Yo comparo, por ejemplo, el 0 con el Henkel 112 y ambos se sienten del mismo valor. Entonces, ¿por qué con este set no siento lo mismo? Quizás porque no se incluyen calcomanías, o al ser tan rápido y simple todo el proceso, da la sensación de que uno recibe menos plástico. Vamos a probar eso, vamos a pesar diferentes kits de Modelex de este mismo rango de precio, a ver si realmente estamos recibiendo menos plástico. No sé qué también mide esta balanza, pero podemos comparar a ver si da lo mismo. Parece que está al mismo peso que los otros. O sea, la cantidad de plástico es la misma. Así que me parece que la sensación de que le falta algo al kit para estar al mismo nivel que los demás viene más por el lado de las calcos. Al principio yo pensaba que era algo relacionado al tamaño también, pero no, es el único kit
de todos estos que no trae ninguna calco. Y creo que eso es lo que hace que se sienta un poco incompleto. Aún así, yo sí se los recomiendo, es un kit muy barato, ambos son muy interesantes, ¿no? Son productos de la época, de esa instancia de la guerra. Y el Reichenberg pueden modificarlo si quieren, ¿no? Una idea es quitarle la cabina y hacerlo un cohete B1, quizá para montarlo en un Heinkel 111 si quieren. Y al ser chico, también estos kits sirven para rellenar esos espacios que siempre quedan entre los aviones en la colección, o para colocar incluso debajo de las alas de los bombarderos, ¿no? Es algo que no les va a ocupar espacio y sirve para expandir la colección de aviones alemanes. Ahora voy a iniciar con el Ilyushin 2 de Hobbyboss, que ganó la votación que hicimos hace poco, así que nos vemos la próxima. Chao.